en este salón virtual. Desde ya agradecerles a todos y cada uno de los compañeros presentes en este salón virtual, especialmente en marco al curso de Derecho Civil 4, a través del cual vamos a trabajar y establecer el marco establecido en cuanto a los contratos o en cuanto a las figuras jurídicas de las loterías y rifas, apuestas y juego y la transacción. Y con esto, distinguidos y apreciados compañeros, estaríamos trabajando nuestra última clase en marco a nuestro curso. Y desde ya, en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, darles a todos y cada uno de ustedes la cordial bienvenida a este curso y personalmente agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos han visitado cada fin de semana, que han estado desde todas las partes del interior de la República, los compañeros de las distintas sedes de la República de Guatemala, especialmente también los compañeros que nos acompañan de las distintas sedes de la ciudad capital, para mencionar a ellas, zona 18, los compañeros de sede central, los distinguidos amigos de la sede de Villanueva, saludos también a los extensivos, a los amigos de Villanueva, los compañeros que también nos han visitado de la sede de zona 18, y así sucesivamente todas y cada una de las sedes a través de las cuales los distinguidos amigos han tenido a bien acompañarnos en este salón virtual y principalmente en forma personal, pues muy motivado especialmente porque efectivamente estamos concluyendo el ciclo académico, que era una de las pretensiones procesales, y definitivamente he ahí el ámbito a través del cual pues agradecerles en forma personal su participación en este salón virtual. En ese respectivo orden de ideas, amigos, vamos a trabajar nuestra clase número 16 y vamos a trabajar lo relacionado a nuestro objetivo en clase. Y nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de las loterías y rifas, asimismo apuestas y juegos, y lo relacionado a la transacción y los casos en que se puede realizar la misma. Este marco es importante y es vinculante, tomando en consideración las características propias que derivan, en este caso, de estas figuras jurídicas que son eminentemente vinculantes y aplicables en marco a la legislación nacional. En ese respectivo orden de ideas, identifiquemos las loterías y rifas como primer punto. Y es que la lotería y la rifa a que se refiere la legislación, pues evidentemente son juegos de azar y están prohibidos en normas penales, pero como excepción, definitivamente la excepción al tipo penal es legalizar el acto y que estos debidamente se encuentren autorizados por las autoridades de gobierno, lo cual limita en este caso los supuestos penales. De esa cuenta, para el funcionamiento de las loterías y rifas, podrán ver ustedes de que se encuentra debidamente facultadas, muchas de ellas a través del Ministerio de Gobernación, y este es un aspecto, porque no vamos a hablar de los tipos penales, ni delitos, ni demás, porque nuestro curso enmarca específicamente a la permisibilidad legal que nos conlleva el ámbito el ámbito jurídico, que para el efecto también no está de más hacer referencia que las mismas se regulan tanto del artículo 2137 al artículo 2150. Y de esa cuenta, entonces, las loterías tienen características que son bastante importantes, específicamente en marco a sus incidencias, específicamente la forma en que las mismas deben hacerse valer y consecuencia a ello, los alcances que como negocio jurídico pueden llegar a tener.
En ese sentido y en ese orden de ideas vamos a encontrar y vamos a identificar particularmente que también vamos a derivar lo relacionado a las apuestas o juegos y que a bien nos establece en términos generales que este contrato de juego existe cuando con fines de distracción o ganancia las partes se prometen una prestación bajo condiciones opuestas y el de la apuesta cuando con fines de robustecer o una afirmación, robustecer una afirmación, las partes se prometen recíprocamente ciertas prestaciones para el caso de ser o no ser verdad aquella afirmación. A como lo hemos hecho referencia, tanto la lotería y la rifa se encuentran reguladas en el artículo del 2137 al 2150 del Código Civil. Y ya vamos a identificar en este caso de cada una de ellas. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Digamos, en cuanto vamos a retrotraer la presentación anterior y vamos a hablar un poquito de lo relacionado a las loterías. ¿Por qué las loterías son eminentemente vinculantes o por qué las mismas tienen una, en este caso, un ámbito legal debidamente aceptado? Y reconocido particularmente en la legislación. Siguiente. Por ejemplo, en caso de las loterías, debemos de establecer que, de conformidad con el artículo 2137, nos establece que la participación o interés en una lotería o rifa se acreditará con el billete o documento legalmente expedido. Es decir, el ámbito de la participación definitivamente va a constituirse efectivamente el respectivo boleto, por así decirle, o ticket de participación. Y es que en este caso, el título que va a representar nuestra participación se va a fundamentar en lo que a bien establece el artículo 2142 del Código Civil y que nos establece el billete o documento de participación legalmente expedido es título ejecutivo para reclamar el pago de lo ganado o la devolución de lo pagado. Ah, me dirá alguien, pero mírale que entonces en cada rifa o en cada lotería yo puedo pedir la devolución de lo que he pagado. No. Las características normalmente se llevan o se pueden, en este caso, hacer valer específicamente lo relacionado a las loterías o rifas cuando las mismas se suspenden, es decir, que no se llevan a cabo y consecuencia a ello es eminentemente vinculante la devolución de los mismos. Esto definitivamente para ir en congruencia y logicidad con lo que establece la legislación y la normativa civil vigente, podemos darle lectura al artículo 2138 y que a bien nos establecen los derechos que se derivan del billete al portador corresponden al tenedor de este. Cuando hablamos del billete estamos identificando del título, ¿verdad? O del documento a que hemos hecho referencia conforme al artículo 2142. De la misma manera, establece si el billete fuera nominativo, la transferencia se operará por endoso, igualmente nominado. Cuando identificamos el endoso, definitivamente el endoso es una forma de transferir el derecho que contenga el título. En este caso, el título va a corresponder al billete y normalmente los billetes de lotería no, pues no tienen un área especial de endoso y por eso se denomina que el que tenga la tenencia o que porte el billete es quien tiene y goza de ese derecho. El sorteo de conformidad con el artículo 139, deberá hacerse con intervención de la autoridad competente. Imaginémonos, y para que podamos comprender, una de las loterías más grandes a nivel nacional, se podría decir que es la Lotería Santa Lucía, que esta lotería es antiquísima, llega a muchísimos años de existir, y de ella identificamos de que definitivamente
en el ámbito de la validez de la misma, establecemos y determinamos que efectivamente existe en los respectivos billetes, van a identificar ustedes que existe una debida autorización y ustedes podrán ver que semanalmente existen determinadas rifas o loterías y existen también rifas o loterías que tienen una temporalidad especial, obviamente con mayor posibilidad de obtener distintos ingresos o que las ganancias sean mejores. Y de esa cuenta, de conformidad con la ley, vamos a identificar que en el artículo 2139 la legislación nos establece que no podrá correrse el sorteo, es decir, que se lleve a cabo la rifa o la lotería, sin que la propia autoridad haga constar en acta que ha sido vendido por lo menos el 80% de los billetes emitidos y que los billetes no vendidos han sido retirados y destruidos. El producto de la venta de billetes, de conformidad con el artículo 2140, se mantendrá en depósito hasta que los favorecidos en el sorteo hayan sido pagados, salvo que el empresario o persona responsable preste garantía suficiente a juicio de la autoridad judicial. Artículo 2141, y con esto vamos a contestar el marco de la devolución. Si por cualquier motivo no se corriera el sorteo en la fecha indicada en los billetes o en la prórroga debidamente autorizada, los tenedores de billetes podrán exigir la devolución del valor que representen. Entonces, ¿yo en qué momento definitivamente puedo establecer y determinar que efectivamente los billetes son legítimos? Pues definitivamente el ámbito de la validez de los mismos le va a conllevar efectivamente, de conformidad con el artículo 2141 y 2142, el ámbito de la legitimación de yo poder este título recuperar su valor por no haberse llevado a cabo en este caso, o el sorteo o la rifa correspondiente. Normalmente y definitivamente, nominativamente, les he de decir que para poder llevarse a cabo este tipo de autoridad o poderse llevar este tipo de eventos, loterías y demás, normalmente se debe de comprender que efectivamente estos billetes deben de tener la denominación, tanto los números del registro que corresponde cada uno de los eventos a llevarse a cabo, y ahí se puede identificar y corroborar la autorización de los mismos, por si alguien se preguntara dicha condición. Y es que definitivamente esto es vinculante porque el documento, cuando hablamos que es un título, debemos de establecernos y de pensar que efectivamente el mismo va a cumplir una serie de, bueno, tal vez no de requisitos nominativos, porque a bien es cierto, la legislación tampoco los nomina de esa manera, pero sí nos identifica el ámbito de la participación y que efectivamente debe de existir una autorización gubernamental, definitivamente, toda vez que es el Ministerio de Gobernación que dentro de sus atribuciones debe de tener a cabo el control o llevar a cabo el control de las loterías y rifas. Esto definitivamente lo regula el artículo 19 de la ley del organismo ejecutivo, y que a consecuencia de ello es la condición, son los pactos que para el efecto la legislación determina como vinculantes y en este caso pertinentes en marco a la validez. No obstante a ello, no obstante a ello, en este sentido o en este aspecto, sí debemos de comprender pues que efectivamente el interés de la lotería o de la rifa se acredita con la compra de un billete, es decir, mi interés como usuario, pero no obstante a ello se utiliza un listado de participantes y el billete puede ser al portador o nominativo, es decir, una denominación especial que en estos casos correspondería endosar el derecho, o que normalmente son depósitos o son loterías nominativas, y son los que les he hecho referencia, ¿verdad? Y por eso les decía, pongámonos
Código Penal en su artículo 479 nos regula lo siguiente. Ahora mismo vamos a verificarlo, distinguidos amigos, a efecto de que entonces vayamos entendiendo y comprendiendo el marco de en este caso, de este tipo de contratos, y que a bien definitivamente lo regula. Y sí, efectivamente, loterías y rifas ilícitas, artículo 479, y a bien nos establece: los empresarios y expendedores de billetes de lotería o rifas no autorizados legalmente serán sancionados con multa de 50 a 1,000 quetzales. Claro, me dirá alguien, pero mire, Lix, realmente es una multa, es una sanción bastante pequeña. No obstante a ello, pues sí, efectivamente constituye un ámbito derivado de juegos ilícitos, que también definitivamente el artículo 477 establece lo relacionado a que los banqueros, administradores, empresarios, gerentes o demás personas encargadas y dueños de casas de juegos de suerte, envite o azar, serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Y definitivamente las personas que también asisten a las casas de juegos de suerte, invite o azar, también serán sancionadas con una multa de 200 a 2,000 quetzales. Entonces, evidentemente pueden existir consecuencias, por supuesto. Me dirá alguien, mire, pero esa sanción no es suficiente, pero pues en marco, por lo que puedo decirles es que evidentemente no deja de ser una acción atípica, antijurídica, y que obviamente tiene un cierto derecho. En ese respectivo, establecemos y determinamos el marco propio y establecemos este ámbito a través del cual definitivamente una vez se lleva a cabo en forma legal la lotería o rifa, o como quieran denominarle, el artículo 2143 del Código Civil a bien nos establece: el empresario o persona responsable están obligados, y por favor subrayemos el ámbito de la obligación, porque esto es lo que tenemos que entender. Si es legal, bueno, definitivamente es pertinente, es vinculante, pero evidentemente al ser legal, al cumplirse con los patrones y presupuestos legales para la validez de la celebración del acto, consecuencia a ello, definitivamente el empresario o persona responsable están obligados a pagar el premio del billete. ¿Y qué pasa si no me lo pagan, Lick? Bueno, el billete de lotería, de conformidad con el artículo 2142, en este caso se constituye en un título ejecutivo, es decir, que yo puedo hacerlo valer. Ah, pero ¿y eso quién lo establece, Lick? Bueno, recordemos que los títulos ejecutivos, bueno, recordemos no, porque ustedes aún no han visto su derecho procesal civil y mercantil, pero desde ya podemos nominar, y solo para hacer referencia a los títulos ejecutivos, existen dos procesos de ejecución: de conformidad con el artículo 294, que nos establece una forma procesal de iniciar juicios ejecutivos en la vía de apremio, y también el artículo 327, ambos artículos citados del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en este aspecto, en el numeral 7, nos identifica que son títulos ejecutivos toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. ¿Y cuál es la disposición especial? El artículo 2142 del Código Civil. Entonces, si ustedes gustan, y los que tengan a mano su Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo en el artículo 327, numeral 7, pueden hacer una referencia relacionada al artículo 2142, y también donde dice título ejecutivo, ustedes pueden hacer referencia al artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, evidentemente vamos a determinar, ¿verdad?, que efectivamente existe este ámbito de validez, y de esta cuenta nos identifican acá los amigos. Dice: ¿cómo se puede saber si una rifa es legítima? Así como los que pasan midiendo números en las casas. Bueno, normalmente la autorización va a establecerse en el respectivo billete, ¿verdad? O evidentemente en el ámbito de legalidad. Ahora recordemos, y claro, ¿verdad? A mí también no me gusta ser del todo cerrado o encuadrado en lo que establece la legislación, porque recordemos de que
quienes no realizan rifas sin tener la debida autorización, casi que hasta es una forma de obtener un beneficio social o quieren apoyar a alguien, y ustedes lo podrán ver hasta en redes sociales, y evidentemente, definitivamente ustedes están o podrán identificar de que efectivamente las personas pues se llevan a cabo este tipo de rifas o de loterías, y acá el asunto va a radicar en qué pasa si no se cumple con la condición de la misma. Bueno, acá nos identifica, vamos a ver, dice, debe llevar, no, vamos a ver, dice acá un amigo, todos los lugares donde juegan bingo entran en eso de los juegos de azar o loterías, donde se regula. Definitivamente a través aquí estamos hablando ya de juegos de azar, y también los juegos de azar, en este caso, lo regula el artículo 2146, perdón, 2147 del Código Civil. Ya vamos a hablar de los juegos y vamos a establecer una característica de esas condiciones. Vamos a ver, identifica acá un compañero y a bien nos establece que, dado que nuestro ordenamiento jurídico no menciona otros tipos de juegos de azar que pueden ser legalizados si se quieren aperturar un casino o un lugar donde puedan realizarse este tipo de apuestas o juegos, es posible que no exista medio para poder hacerlo. Bueno, definitivamente el marco, recordemos que los juegos de azar, evidentemente de conformidad, como lo hemos citado del Código Penal, pues tienen consecuencias cuando son ilícitos, ¿verdad? Normalmente no es que sean prohibidos, ¿verdad? Porque recordemos que casinos existen a nivel mundial, casi que es algo normal y común, ¿verdad? El asunto o lo que pretende muchas veces la legislación es que no se vaya, y es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que las personas no pierdan o no derrochen su patrimonio, porque en marco, por ejemplo, en lo que establece lo relacionado a los juegos ilícitos o a los juegos, entendamos lo siguiente. Digamos, van a haber distintas condiciones, definitivamente van a haber distintas formas de determinar o denominar el ámbito a través del cual se hace valer el respectivo derecho, pero entendamos de que también la norma tiene límites de regulación, y tal vez, digamos, definitivamente nosotros podamos establecer como un aspecto o un tema en particular, pero entendamos los alcances de la norma. ¿Por qué se los digo? Ahora mismo les voy a ir contestando cada una de las dudas que ya leí, la mayoría de ellas en el respectivo chat, pero vamos a identificar. Por ejemplo, nos identifica Daniel, en cuanto al título. ¿Cómo se denomina el título? Pues el título ejecutivo va a ser, en este caso, el billete o documento. ¿Cómo se denomina? Es eso, pues el billete o documento con el cual se acredita el título. Pero contestemos la pregunta anterior. Por ejemplo, nos establece el artículo 2145 y pongámosle muchísima atención a este artículo. No hay acción para reclamar lo que se gana en apuestas o juegos. Vean por qué. Miren, pues, si bien es cierto, podemos determinar dis distintas particularidades a través del cual evidentemente se determine o se establezca el ámbito en particular a través del cual pues pueden existir, eso es indudable, ¿verdad? Sí pueden existir características que nos conlleven y que en este caso, nos establezcan un marco específico en cuanto, en cuanto a querer pretender el pago o el cumplimiento de la obligación. Esto, como consecuencia, quiere hacernos referencia o nos hace referencia la legislación de que al no haber una acción legal, es decir, al no existir un presupuesto procesal para cobrar, quiere decir de que la ley está desconociendo totalmente el ámbito de poder cobrar. Si yo entré a jugar, posiblemente lo hago, y ojo, ni siquiera cuando pierdo estoy obligado a pagar. Por ejemplo, establece el artículo 2145, el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que haya mediado dolo que fuere menor o inhabilitado.
También procede la repetición, es decir, el cobro a solicitud del cónyuge del que perdió, cuando el monto de pagado les prive de los medios económicos necesarios para las necesidades familiares. Veamos cómo la legislación, y esto es lo que yo quiero hacerle referencia, veamos cómo la legislación está estableciendo un marco de protección. ¿A quién está protegiendo? Al patrimonio familiar, evidentemente. Y esta condición o esta característica se va a enmarcar y se va a patentizar específicamente en marco a lo que a bien nos puede referir, en este caso, el ámbito de la protección, tanto del salario como del interés particular de la persona. Compañeros, un minutito, les voy a suplicar un minuto, ya bueno. Bueno, continuando entonces, perdonen, continuando entonces, el artículo 2147 también nos establece: las deudas de juego o apuestas no pueden compensarse ni ser convertidas por novación en obligaciones civiles. Y es que esto, entonces, al comprenderlo e identificarlo, entonces, entendemos y comprendemos eh, que efectivamente el ámbito del juego nos va a conllevar. Primero, de los juegos no hay obligaciones. La ley está desconociendo las mismas, y si bien es cierto, puede existir incluso la posibilidad de que un juego se convierta en un título, y lo establece el artículo 2149. Si una obligación de juego o de apuesta se le hubiere dado la forma de título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagar al portador de buena fe sin perjuicio de las acciones que procedan en contra de lo que ganó. Y el artículo 2148 nos regula: el que hubiere firmado una obligación que derive de deuda de juego o de apuesta puede anularla probando la causa real de la obligación. Es ahí entonces cuando la propia legislación, al menos en juegos de azar, la propia legislación nos está estableciendo de que todas esas clases de obligaciones pueden ser nulas. Puede haber un vicio efectivo de consentimiento, puede haber una simulación en la creación de una obligación derivada de deudas, y que puede ser un acto eminentemente anulable, fundamentado en los artículos tanto 1251 y los artículos que ahora les voy a mencionar. Vamos a ver. En los artículos 1257, que a bien nos establece el ámbito de la simulación, o perdón, de los ámbitos de anulabilidad, o de la anulabilidad de los negocios jurídicos, y la simulación conforme al artículo 1284 del mismo cuerpo legal. En ese sentido, entonces, en este sentido, entonces, evidentemente estamos identificando, ¿verdad?, que efectivamente se puede determinar, y he ahí el ámbito a través de la consulta que me hacía el compañero del artículo 2148, y es que efectivamente lo que les vuelvo a establecer en este aspecto es que efectivamente la legislación definitivamente nos deriva de que no puede haber, es decir, hay un ámbito de anulabilidad del negocio porque no se puede reconocer. Y ojo con la simulación a que les he hecho referencia, porque cualquier documento que yo firme en marco a una deuda de juego es totalmente anulable. Si bien es cierto, es mi voluntad pagar, ojo, la misma ley está expresamente prohibiendo el ámbito de la creación de negocio jurídico, y a partir de ahí el ámbito es eminentemente anulable. Bueno, en ese respectivo orden de ideas, vamos a continuar, y este aspecto era específicamente en cuanto a las limitaciones de juego y apuesta lícita, que a bien nos refería al amigo de conformidad con el artículo 2148, y que nos regula específicamente que no hay acción para reclamar lo que se gana en un juego, las deudas de juego no pueden compensarse, si se firmó una obligación proveniente de juego o de apuesta, la misma puede anularse y se divide la cosa común por la suerte. Esto sí es importante.
porque, digamos, en este aspecto establece en el artículo 2150, y este sí es importante porque la legislación sí lo establece como vinculante. Nos establece bien, cuando la persona se sirva del medio de la suerte para dividir cosas comunes o terminar cuestiones, producirá en el primer caso los efectos de una partición legítima y en el segundo los de una transacción. Es decir, que para resolver para resolver cuestiones, en este caso de división de la particularidad de bienes, evidentemente este puede llegar a ser vinculante específicamente en cuanto a la forma en que la misma se lleva a cabo y que bien la legislación nos determina como pertinente, posible e idónea el marco especial de poder determinar la posibilidad de particionar, en este caso un bien, una herencia o cualquier característica, y que la legislación sí nos lo permite como opción frente a una acción que nos conlleve a la división de la cosa común o de las cosas comunes, y también cuando se pretende transar una obligación. En ese respectivo orden de ideas, vamos a proceder a identificar lo relacionado a la transacción. Me identifican los compañeros de que se está escuchando entrecortado. Pueden ustedes, en este caso, identificarme si a todos está sucediendo la misma condición. En este caso, si ustedes podrían identificarlo previo a que trabajemos la transacción, distinguidos amigos. Yo ahora mismo voy a verificar eso también en mi respectivo servidor de internet. Ahora mismo vuelvo con ustedes en 2 minutos. Se le escucha fuerte y claro, Lick. Bueno, en ese respectivo orden de ideas, gracias amigos, de todos modos, sí pude corroborar ahora mismo de que tenía otra conexión de internet, no la que está acá, donde yo me encuentro ahora, tengo otra conexión de internet y no correspondía a la conexión a través de la cual normalmente imparto el curso. Tal vez por eso había algún problema de comunicación, pero ya he conectado el wifi correcto y consecuencia de ello creo que no tendremos problemas en lo sucesivo del curso. Entonces, en este respectivo orden de ideas, vamos a trabajar y vamos a continuar lo relacionado a la transacción. A todos y cada uno de los compañeros que han participado, también contestando en el respectivo chat, agradecerles a todos también su valiosa colaboración, ¿verdad? Porque efectivamente sí es un poquito complicado estar viendo el teléfono y también contestarles, pero créanme que para mí es un gusto poder contestarles a la mayoría, ¿verdad? Y en todo lo posible, pues poderles contestar a la mayoría en una sola pregunta. Y espero poder ir aclarando las respectivas dudas, distinguidos y apreciados compañeros. Gracias a todos. En este sentido, pues también nos identifican acá que nos están escuchando desde Cobán. Gracias, amiga de Cobán, que nos está escuchando, Ofelia. Un gusto, es un placer poderla saludar. También nos están saludando desde la sede de Misco. Gracias, amigos de la sede de Misco. Un saludo extensivo a todos. Continuando entonces, en nuestro respectivo curso vamos a trabajar lo relacionado a la transacción. Y esta sí es importante ponerle mucha atención. Vamos a escuchar la clase y al concluirla, ustedes me dicen si existen dudas. De haberlas, oportunamente las vamos a estar contestando. Y vamos a proceder así. La transacción es el acuerdo de voluntades por el cual las partes, haciéndose mutuas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Es un acto jurídico eminentemente bilateral y esto es esencial por el cual
partes hacen concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, y es pues una de las formas de extinguir obligaciones, y las cláusulas de una transacción son eminentemente indivisibles. Las transacciones de conformidad con la ley, al consumarse las mismas, conllevan una serie de obligaciones. Y me dirá alguien, pero mire, Alex, si yo ya tengo un derecho, ¿por qué quiero transar? Normalmente es porque yo voy a pretender la declaración de un derecho, o porque, por ejemplo, supongamos y hagamos referencia a algo. Supongamos que don Pepito y yo hemos tenido un accidente de tránsito. Don Pepito oportunamente me hizo referencia de que yo había sido el responsable. Yo, por no querer continuar con la discusión y obviamente no tener nada que ver más en ese ámbito, pues hacemos un simple acuerdo donde yo me responsabilizo de los daños. Bueno, lo que sucede es de que yo a don Pepito no le firmé un título ejecutivo, solo hice referencia de que yo reconocía que le había causado daños y que oportunamente le iba a pagar, pero no establecí monto, es decir, no establecí una cantidad a la cual yo deba de pagar. Entonces, evidentemente, don Pepito va a tener que iniciar una acción judicial para reconocer o para hacerme reconocer a mí el monto de la obligación, y es lo que oportunamente don Pepito me va a cobrar. Ahora bien, ¿cómo podemos transar con don Pepito? Pues yo obviamente reconozco que fui el culpable, ¿sí? Yo sé que hubo un accidente, pero don Pepito pretende que yo por la reparación de su vehículo le pague 20,000 quetzales, cuando desde mi punto de vista era una reparación de 6,000 quetzales, por decirles algo. Entonces, ¿cómo transamos? Don Pepito y yo reconocemos las condiciones y don Pepito cede y me dice, mire, Peli, deme 10,000 y ahí quedemos. Y yo digo, bueno, en lo que yo pago abogado, tengo que defenderme, don Pepito también, cuánto tiempo puede dilatar, me va a conllevar daños y perjuicios, voy a pagar costas procesales. Bueno, llegamos a una transacción. Entonces celebramos un acuerdo mutuo en el que don Pepito no solo está cediendo, porque yo también digo, don Pepito, mire, don Pepito, no, la situación del COVID-19 nos tiene bastante limitados y consecuencia de ello yo le puedo pagar 1,000 quetzales mensualmente. Y don Pepito, pues obviamente prefiere eso que nada, y eso es transar. Claro, me dirá alguien, pero mírale que eso es conciliar también. Sí, sí, también es conciliar. Pero ¿por qué se le denomina transacción? Porque evidentemente existen las condiciones de un futuro litigio y ya no llegamos a él, ¿sí? Estamos condicionando y obviamente se va a crear un acuerdo de transacción de obligaciones, o puede darse incluso cuando, por ejemplo, hemos hecho referencia en marco a este curso de las distintas formas de extinguir obligaciones o las formas de cumplir las obligaciones, porque recordemos de que el margen de la obligación siempre es cumplirla. ¿Cómo? No importa, pero cumplirla. Y la transacción muchas veces también nos conlleva a decir, bueno, yo tengo un vehículo, bueno, le doy el vehículo en pago y X cantidad, obviamente yo me reduzco el monto total, se cumple la obligación, y también es transar, también es llegar a un acuerdo en juicio y es eminentemente válido, posible, y con ello estamos extinguiendo obligaciones, pero también se están generando obligaciones recíprocas. Es por ello que en cuanto a la transacción vamos a identificar lo siguiente. Primero, debe de existir un elemento esencial que es el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Que deba de existir una relación jurídica controvertida, previamente constituida entre los interesados, consistente en la disputa o incertidumbre sobre la pertenencia, contenido o extensión de determinado derecho patrimonial, porque así como ahorita lo identificábamos en marco a determinar, ¿verdad?, que yo debo o puedo tener una deuda, pero también pueden haber otras condiciones y en las cuales puede también haber una transacción. Por ejemplo, si somos dos hermanos, está mi hermano Juanito y mi hermano Pepito. Juanito
y Pepito me van a decir en algún momento, bueno, pues dividamos el bien, son 3 propiedades, la diferencia es de que obviamente la menos bonita es la que ellos no quieren, entonces yo puedo transar y decirles, bueno, yo me quedo con la peor de las 3, pero les voy a requerir a cambio una compensación económica, y también es una forma de resolver, y he ahí el presupuesto a través del cual se puede llevar a cabo la respectiva transacción. El amigo Papa Beer, ya le voy a contestar, amigo. Yo sé por dónde va su pregunta y efectivamente lo voy a contestar con el fundamento legal correspondiente. El fin, entonces, es la voluntad de poner término al conflicto planteado en base a la actuación privada de las partes que impide la iniciación o el desarrollo del proceso judicial. Esto quiere decir entonces que definitivamente el fin es de que el conflicto o la relación contractual procesal concluya, ya sea al haberse instado el proceso o antes de instarse el mismo. Definitivamente su finalidad es la extinción del conflicto. Medio, definitivamente la promesa de un sacrificio recíproco por el que ambos interesados sufren una pérdida patrimonial, evidentemente, porque estamos transando, estamos conciliando, estamos dando por concluida la respectiva obligación. De esta manera y de esta forma, entonces identificamos que las características de este tipo de relación contractual nos van a conllevar a los siguientes elementos. Primero, es una característica eminentemente consensual. ¿Qué quiere decir esto? De que debe de existir un consentimiento. Cuando partimos del consentimiento, vamos a determinar de que el mismo debe de quedar patentizado. ¿De qué forma? Que era lo que nos preguntaba el amigo. ¿A través de qué documento? Puede ser a través de un documento privado, pero desde mi punto de vista, porque recordemos de que todo lo debemos de enmarcar de conformidad con la legislación. Si bien es cierto, en este caso, el ámbito de la transacción nos tiene como referencia al artículo 2169, que la transacción debe redactarse por escrito. Este es un ámbito esencial en cuanto al consentimiento, que debe de constar de forma escrita. Ahora bien, de esta cuenta determinamos otro aspecto que puede ser en escritura pública o en documento privado. En la siguiente presentación les voy a explicar este ámbito que es importante, por qué la diferencia y en qué me favorece celebrarlo en un documento u otro. ¿Es una característica que el contrato es oneroso? Por supuesto, porque va a haber una mediación económica o va a haber una compensación de esa naturaleza. Bilateral, porque ambas partes deben, en este caso, de comparecer, aceptar, patentizar y determinar cada uno de sus respectivos derechos. Es principal, porque no va a depender de otro, o es un documento que para su existencia no depende de otro, se concilia y se termina. Y es traslativo de dominio, porque evidentemente va a trasladar el dominio de determinado derecho también en los casos que correspondan. Los elementos, ahora sí, los elementos personales definitivamente van a ser las partes, ¿verdad? Lo van a constituir, en este caso, los que van a realizar la transacción correspondiente y que van a ser definitivamente los interesados. Pueden, en este caso, denominamos de que van a ser ambos concesionistas, ¿verdad? De forma recíproca, porque ambos están concesionando determinados derechos. El elemento personal, el elemento real, entonces es la cosa, el objeto, el bien tangible, ¿verdad? El dinero, si así quieren verlo, como parte o como elemento vinculante de la transacción. Y ahora sí, el elemento formal. ¿Por qué el artículo 2169 nos establece el marco del elemento formal en cuanto a que puede ser en escritura pública o en documento privado? Entendámoslo. Cuando identificamos, y esto es una, de verdad, en cuanto a la transacción, esta es una de las posibilidades que no siempre ocurren en los títulos ejecutivos. El artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil nos denomina la ejecución en la vía de apremio.
Cuando identificamos la ejecución en la vía de apremio, esta es una ejecución que hace o que se hace en este caso eminentemente sencilla, puesto que el título está totalmente reconocido y las únicas características o los únicos medios de defensa en contra de ese título es que definitivamente pierdan su fuerza ejecutiva, en este caso a los 5 años por ser una transacción, y únicamente se van a admitir excepciones que destruyan la eficacia del título y que se fundamenten en prueba documental. Es decir, en este caso, no tener validez o quitarle validez a un documento celebrado en escritura pública es bastante complicado. Y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil también nos regula lo relacionado a que los documentos autorizados por notario o por funcionario público producen plena prueba. ¿Pero por qué les digo esto? Porque de conformidad con el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, es un título ejecutivo que pueda ser, en este caso, hecho valer en un juicio ejecutivo en la vía de apremio, aquel que contenga una obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, pero que adicional a ello, en este caso, que corresponda a los títulos que se nominan, y dentro de ellos se nominan en el numeral 6, la transacción celebrada en escritura pública. Es decir, la forma de ejecutar la obligación o de pretender el cumplimiento de la obligación de hacer, no hacer o dejar de hacer de conformidad con las obligaciones que hemos conocido en el presente curso, vamos a entender de que en la vía de apremio es muchísimo más sencillo, porque en el juicio ejecutivo que nos regula el artículo 327 del Código Procesal Civil, también nos establece de que los documentos, o en este caso los documentos privados suscritos por el obligado o reconocidos o que se tengan reconocidos ante juez, tendrán en este caso la fuerza ejecutiva, como lo son los documentos privados con legalización de firma notarial. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en el juicio ejecutivo, previo al cumplimiento de la ejecución del título, todavía se le otorga un medio de defensa al que en este caso se obliga, y esto fundamentado en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y de esa cuenta, en cuanto al elemento formal, claro está, puede ser de cualquiera de las formas que la legislación así no lo establezca, pero es importante y es pertinente establecer y determinar que de las mismas van a llevarse a cabo, ojo, a través de la forma en que se va a ejecutar el cumplimiento de la obligación. Es decir, cómo yo pretendo que se cumpla la obligación después de celebrada la transacción. Y evidentemente la transacción celebrada en escritura pública hace que la ejecución sea un poco más sencilla. En este respectivo orden de ideas, espero ya haberles podido contestar su respectiva pregunta, compañeros. Entonces, vamos a ver, dice Javier, quiere decir que si alguien le dice transero a uno, no lo ofende a uno. Bueno, pues al final de cuentas depende en qué sentido se lo digan, ¿verdad? Pero transar o la transacción es una figura legal, es válida, es más, es como conciliar en forma legal, y definitivamente nos conlleva un marco de cumplir una obligación. Al final de cuentas, yo lo que estoy haciendo es cumpliendo las respectivas obligaciones, ¿verdad? En ese sentido, pues definitivamente con esto espero haberles podido contestar sus preguntas al amigo Beer. Espero haber podido contestar su duda, y bastante vinculante y muy importante, porque de ella encuadramos y determinamos que efectivamente vamos a ir al ámbito del cumplimiento. No, ustedes, en este caso, ustedes como futuros abogados, ustedes deben de pensar siempre en la opción a través de la cual se hace válido. En el derecho notarial ustedes van a conocer los principios notariales, y de ellos van a encontrar el principio de la formalidad o formalismo, y es ahí el ámbito a través del cual ustedes van a decir, bueno, a mi cliente definitivamente yo lo voy a garantizar de la mejor manera para evitar que en este caso determinemos los elementos esenciales, específicamente en marco a lo que efectiva o eficazmente nos determina
el ámbito de resolver un conflicto. En ese sentido, nos pregunta la compañera Janet, en cuanto a la prueba autorizada por notario, lo establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, distinguida compañera, y con ello, entonces, estamos haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que a bien nos identifica la legislación, pero debemos de entender de que no todos los contratos o no todas las consecuencias jurídicas pueden ser evidentemente llevarse a cabo a través de una transacción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las modalidades definitivamente puede ser de forma judicial o extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el marco a lo judicial es cuando evidentemente ya se puso, ya se inició un proceso y se transa en juicio y es totalmente válido. De hecho, como parte de la transacción celebrada en juicio, también nos lo regula el artículo, si no estoy mal, bueno, tal vez como transacción no lo establece, pero es de conformidad con el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a determinar de que también puede haber una conciliación celebrada en juicio. Y de esa cuenta, puede ser total o parcial, porque puede ser parcialmente en cuanto a la obligación que se está requiriendo o totalmente en cuanto a todo lo que de él se pretende. Y solo lo extrajudicial, perdón, no se los contesté, que era cuando obviamente no hay intervención del juez y puede ser a través de lo que a bien nos regula en este caso, lo que a bien nos regula en este caso el ámbito, ¿verdad?, que se puede celebrar en escritura pública o en documento privado. Kimberly, por su cuenta, nos pregunta que si se calcula erróneamente la transacción, ¿se puede volver a transar? Vamos a ver si lo acabo de leer acá, y efectivamente el artículo 2167 nos establece: el error de cálculo en las transacciones deben de enmendarse y no es causa de nulidad. Es decir, no es que se vuelva a transar, sino que puede enmendarse y definitivamente no va a causar la nulidad, porque evidentemente solo es un error de cálculo. En este caso también vamos a identificar las prohibiciones, y esto es importante, a como les he hecho referencia, hay casos a través de los cuales la misma legislación nos establece y nos determina cómo la ley me prohíbe llegar a una transacción, pero entendamos el objeto de cada una de ellas. La primera de ellas nos identifica que sobre el estado civil de las personas. ¿Por qué no se puede transar sobre el estado civil de las personas? Porque recordemos de que el estado civil obviamente se adquiere al contraer un matrimonio. Y si bien es cierto, me dirán ustedes, pero mire, Licky, si hago el divorcio en forma voluntaria, sí, pero lo que sucede es de que la única forma de extinguir la obligación en este caso, de extinguir el vínculo matrimonial es a través de una resolución judicial, únicamente. Como diría un amigo, sí y solo sí. Esta es una conditio sine qua non. Quiere decir de que sin la autorización judicial no es posible, aún así sea voluntario, en este caso, el ámbito del estado civil. Luego nos identifica sobre la validez o nulidad del matrimonio o del divorcio. Y es que este aspecto definitivamente nos va a conllevar al ámbito a través del cual, obviamente, si hay nulidad, hay que identificar en la nulidad cuáles fueron los motivos, porque recordemos que las nulidades pueden existir, que durante la celebración del matrimonio existiera falsedad de documentos, existiera falsedad de declaraciones, y eso nos va a conllevar y nos va a motivar que efectivamente puede existir el ámbito a través del cual puedan existir acciones de naturaleza penal, y obviamente esas son, en muchos casos, son de naturaleza intransables.
Luego nos identifica el numeral 3 sobre la responsabilidad penal, que era lo que les decía, de los delitos que dan lugar al procedimiento de oficio, pero pueden transigirse sobre la responsabilidad civil proveniente del delito. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil es ahora mismo la reparación digna y que se separa totalmente de la pena, en este caso principal, que pueda derivarse de la comisión de un ilícito. Luego, sobre el derecho a ser alimentado. Ojo, en cuanto a los alimentos, recordemos que el derecho de los alimentos de los menores es un derecho eminentemente irrenunciable, fundamentado fundamentada esta condición, perdonen el sonido compañeros, fundamentada esta condición con lo que a bien establece los derechos del niño específicamente en cuanto al interés superior del menor. Cuando identificamos el interés superior del niño, definitivamente estamos estableciendo el ámbito al derecho en general, ¿verdad? Porque el derecho a ser alimentado también se regula en el respectivo Código Civil y no solo en marco a lo que a bien nos establece o a bien nos determina el ámbito de la protección especial en favor del menor, ¿verdad? Y en ese sentido, los alimentos definitivamente se regulan en el artículo del 278 a los artículos que sucesivamente nos conllevan al artículo 292 y dentro de los cuales definitivamente nos establecen y nos determinan que la obligación es de carácter irrenunciable específicamente en favor del menor. Esto porque definitivamente es un marco especial, ¿verdad? Y que la legislación a bien lo protege, pero me pregunta alguien, pero mire, sobre el monto, sobre las pensiones ya establecidas y vencidas, yo puedo llegar a una transacción, ahí sí, y lo establece el mismo, el numeral cuarto del artículo 2158, que a bien nos determina, pero no sobre el monto de los alimentos y sobre los alimentos pretéritos, es decir, definitivamente puede existir ahí transacción sobre los alimentos que han sido vencidos. Es decir, si yo ya me atrasé 10 pensiones alimenticias y quiero resolver la obligación, pues puedo transar y decir, bueno, le pago 6 porque son pensiones atrasadas, pero las pensiones futuras son totalmente intransables. En este caso, también se deja sobre lo que a disposición o sobre lo que se establece a disposición de la última voluntad. Es decir, si en un testamento a mí me han otorgado un bien y yo quería otro bien, yo no puedo transar en ese respectivo aspecto. El compañero acá, Dorian, muchas gracias. El artículo 128 en cuanto al marco nos establece él de los alimentos y efectivamente le agradezco a todos y cada uno de ustedes también que han estado y efectivamente la separación no exime a los cónyuges de la obligación, pero fíjense compañero, sí tiene razón de la obligación del gasto, pero en los alimentos hay un artículo especial que establece que es un derecho irrenunciable en favor de los menores, ¿verdad? En este caso, pues evidentemente vamos a determinar que efectivamente los alimentos, pues definitivamente son intransables, ¿verdad? Bueno, en este sentido, vamos a dar prácticamente por concluido el marco de nuestro curso. Nos pregunta acá Enrique Guerra, si acepto la transacción y después ya no quiero, no puedo pagar, ¿qué procede? Lo que va a proceder es que ejecuten la obligación, ¿verdad, amigo? Y por eso era que les identificaba el marco en cuanto a que podía ser el título, ya sea en forma de una escritura pública o de un documento privado. Luego nos identifica Otto, ¿cómo se puede transigir sobre bienes de menores o incapaces con autorización judicial? Vamos a ver, de los menores, ahora mismo definitivamente puedo disponer y puedo gravar los bienes de menores de conformidad con la autorización judicial. Es totalmente posible. El artículo 2159 del Código Civil nos establece que los representantes de menores incapaces o ausentes no pueden transigir sobre bienes de las personas que representan. ¿Y cuál es la condición? Que exista una autorización judicial. ¿Qué tipo de juicio? De conformidad con los actos de la jurisdicción voluntaria, que a bien no lo regula el Código
procesal civil y mercantil, y ahora mismo les identifico el artículo o tipo de juicio a través del cual yo puedo llevar a cabo en este caso, este ámbito en particular, a través del cual evidentemente se puede disponer, y eso lo fundamenta del artículo 418 al artículo 424 del Código Procesal Civil y Mercantil, que esto nos enmarca lo relativo a las disposiciones relativas a la administración de bienes menores, incapaces y ausentes. Y con esto, distinguidos y apreciados amigos, estamos ya prácticamente agotando nuestra clase del día de hoy. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su respectiva paciencia, su presencia en este curso. Y desde ya, distinguidos y apreciados compañeros, si no hay dudas, voy a proceder ahora mismo a despedirme de ustedes. Evidentemente para mí ha sido un auténtico placer poder compartir con ustedes en este salón virtual. Gracias a todos y cada uno de ustedes, distinguidos amigos, que estuvieron todos y cada uno de los fines de semana. Desde ya, pues definitivamente agradeciendo la comprensión de todos ustedes, especialmente la semana anterior que no pude impartirles su curso, pero de todos modos, ¿verdad? Hubo un compañero que pudo cubrir cierto tiempo del curso, y también los que pudieron conectarse el día domingo, perdón. También gracias a todos y cada uno de ustedes. Para mí ha sido un auténtico placer estar con ustedes en este salón virtual. Gracias, amigos, extensivas gracias a todos y cada uno de ustedes. Saludos a todos y cada uno de los compañeros que nos han visitado de las distintas sedes del interior de la República. A todos y cada uno de ustedes, de verdad, a todos y cada uno de ustedes, si en el próximo semestre pues no estoy con ustedes, pues definitivamente van a tener ustedes catedráticos capacitados para el efecto, ¿verdad? Ya van a empezar a estar ustedes a ver en marco del derecho civil, su derecho procesal civil y mercantil 1, y van a ir ustedes ahí integrando y efectivamente ampliando sus conocimientos en el ámbito del derecho adjetivo, que es donde ustedes van a aplicar el derecho sustantivo correspondiente. Y saludos a todos, a los amigos acá, Edín, que nos saluda de la sede de Chimaltenango. Gracias a todos. Muy amable amigo Björn, gracias por el reconocimiento. También ustedes han sido muy participativos, eso ayuda muchísimo también en la afluencia del curso. Javier, saludos amigo desde el Petén que nos está escuchando. Gracias amigos a todos y cada uno de ustedes. Axel, saludos hasta Huehuetenango, mi amigo. Saludos a la sede central, gracias amigos. José Zacarías, muy amable también, gracias. Un extensivo saludo a los compañeros de la sede central, también a los compañeros de la sede 5 de Flores Petén, también a los compañeros que nos están visitando de la sede de Tejutla, San Marcos, sede 79. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, distinguidos y apreciados amigos. Recordemos que Universidad Rural somos todos. Y extensivos saludos a la sede 211, a la sede de Zacapa, a los compañeros que también nos han acompañado durante todas estas semanas de la sede de Escuintla. Saludos, Yulisa, un fuerte y extensivo saludo a todos. Delmi, también sede de San José Pinula, un extensivo saludo, compañera. Gracias a todos y cada uno de ustedes, distinguidos y apreciados compañeros. Ha sido de verdad para mí un honor haber compartido con ustedes este salón virtual. Gracias extensivas a todos. Definitivamente para mí, como les hago referencia, ha sido de verdad un verdadero honor haber compartido con ustedes. Acá nos identifican saludos de Santa Eulalia, Huehuetenango. Saludos amigos también de la sede 27. Muchas gracias. Gracias Betsy, perdón. Un saludo extenso también. Fue un placer para mí estar con ustedes.
Saludos a la SEDEX 115, a San Miguel Petapa, y a todos y cada uno de ustedes, amigos, tengan la mejor de las tardes, no les quito más su tiempo, ustedes tienen otro curso, y de verdad, muchísimas gracias a todos, despidiéndome también de la sede 211 de Santa Ana Huista, y a todos y cada uno de ustedes, amigos, muchísimas gracias en forma personal, en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, gracias por estar en las clases virtuales. Éxitos, amigos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.